Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a ir a nuestras Biblias. 1 Corintios, capítulo 6. La semana pasada estudiamos el versículo 11. Y ahora estaremos abarcando los versículos desde el 12 al 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Leo la escritura y usted me sigue con su vista. Recuerde, yo tengo la Nueva Biblia Las Américas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará, y a nosotros mediante su poder. Versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Versículo 18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, una porción por demás necesaria para nuestros días. Una porción, una escritura que el Señor dejó plasmado de acuerdo a su voluntad por medio de su Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de aquellos que le ayudaban a escribir, necesaria para usted y para mí todos nuestros días. No solamente el día que creemos o el día que pusimos nuestra fe en Cristo, sino principalmente de ahí en adelante. La semana pasada, recuerde, hablábamos de que somos una nueva creación. Ya no somos lo que éramos. Esto vino a marcar una fecha o un suceso especial en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, en esa continuación, viene ahora el apóstol Pablo, ¿no? Y nos da un camino, nos da instrucción, nos da ayuda sobre cómo debemos de comportarnos ahora que ya no somos lo que éramos. Ahora que el Señor nos libertó de esas cadenas de pecado, la esclavitud que quizás nos ataba a comportamientos, vicios, palabras, estilos de vida, dice su palabra que el Señor rompió esas cadenas por medio de la sangre preciosa de su Hijo, que murió en la cruz del Calvario para darnos una nueva mente, un nuevo corazón, un corazón de carne y hueso, un corazón capaz de poder recibir la instrucción de su Dios, la instrucción de aquel que es dueño de su vida. Por lo tanto, el apóstol Pablo, como dice en Gálatas 5, capítulo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, usted y yo tenemos libertad en Cristo. Usted y yo ya no somos esclavos de pensamientos entenebrecidos,
como dice la Escritura también. Pensamientos los cuales eran de continuo en el mal. Pensamientos que quizás me va a decir, sí, pastor, pero mire, yo no hacía nada malo antes. Yo no engañaba a mi esposa. Yo no iba a lugares que no eran buenos para ir. Yo no le robaba a nadie. He sido un buen padre. He sido un buen esposo. Entonces, ¿cómo es esa maldad o esa injusticia? Pues es que si no haces la voluntad de Dios, eso es malo, eso es errar al blanco, eso es pecado. Eso es lo que dice su palabra. Dice que el deseo de Dios, antes que sacrificios, es que obedezcamos al Señor. Por lo tanto, el no creer en Cristo Jesús, el no tener una vida consagrada a Dios, aunque hayas hecho infinidad de cosas buenas en tu vida, estás mal. Estás en una vida mala, porque no estás haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, nos damos cuenta hasta el momento que Cristo Jesús viene a nuestra vida y nos ilumina, y a través de su Santo Espíritu podemos ir estudiando y leyendo su palabra. Ahí nos vamos dando cuenta de que entonces verdaderamente no es solo que yo me vivía bien, yo no hacía nada malo, yo le ayudaba al prójimo. Sí, pero ¿qué le dijo Cristo al joven rico? ¿Se recuerda? Una cosa te falta. Confía en Dios. O sea, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque el rico confiaba en sus posesiones. El rico confiaba en lo que él tenía, lo que él poseía. El Señor no estaba en contra de la riqueza de él, pero sí en contra de lo que ocupaba el primer lugar en su corazón. Y ahí es donde entonces viene Cristo en su sacrificio, nos libra, nos rompe las cadenas de esclavitud que nos ataban y nos hace libres. Pero con esta libertad surge un problema entonces. Que yo puedo hacer ahora lo que me dé la gana. No, siempre hemos podido hacer lo que nos dé la gana. La diferencia es que antes en nuestra mente, en nuestro corazón no estaba si era bueno o era malo, si era beneficioso o si no era beneficioso para mí. Pero siempre he podido hacer lo que me dé la gana. Pero ahora la diferencia es que con Cristo en nuestras vidas, usted y yo ya sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esto es lo que Pablo se refiere en este momento, cuando él dice, todas las cosas me son lícitas. Tengo libertad, como dice a los Gálatas 5, tengo libertad de hacer lo que venga a mí a hacer. Tengo la autoridad, la autorización de hacer lo que yo quiera. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si esa forma de pensar es verdaderamente la de un creyente genuino y verdadero, la de un hijo de Dios. Porque Pablo nunca se cansó, hermanos, de hacer resaltar la verdad de la libertad que tenemos en Cristo. Versículos antes en Gálatas 5, antes de los versículos 3 al versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con este versículo nos da un poco de luz, ¿no? Cuando él termina al final del versículo 12 y dice, no me dejaré controlar o no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Pues a los Gálatas les dice, sí tienen esa libertad, pero no para que vuelvan a ser esclavos de cosas que quizás antes practicaban o de cosas nuevas que en ánimos o en un afán, ¿no?, de hacer lo bueno, estas cosas nos roban también la relación y la intimidad, quitan a Dios del primer lugar en nuestro corazón. Pablo nunca se cansó de repetirles eso. En Romanos 8:21, él también les dice la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gloriosa libertad, hermanos, algo especial que usted y yo tenemos como creyentes. Incluso él les exhorta a que se regocijen en la libertad. Dice en Romanos 6:14 que ya no están bajo la ley los creyentes, sino que bajo la gracia. No somos salvos por las obras, ni nos mantenemos por las obras en nuestra salvación. Efesios 2:8 nos dice de que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por la fe sola, una fe que el mismo Dios ha despertado y ha implantado en cada uno de nosotros. Es un don de Dios. Pero la situación es que ahora estamos libres
de la ley. El pecado ya no nos ata, ya no somos esclavos de ello. Estábamos muertos ante esta verdad de que tenemos una libertad para hacer lo bueno y lo malo. Muertos para aquella en que estábamos sujetos. De modo que dice ahora en Romanos 7:6, sirvamos ahora en la libertad que tenemos en Cristo, sirvamos ahora bajo un nuevo orden o bajo un nuevo régimen, como dice ahí. El régimen o el mandato del Espíritu de Dios. Ya no bajo aquel viejo régimen, el de la tierra, el de la carnalidad, el de la satisfacción de las necesidades primarias, y hasta que yo las tenga todas satisfechas. Se recuerda, quizás en algún momento ha oído o ha visto la pirámide de las necesidades básicas de Maxwell, ¿verdad? Y cómo desde chiquito, en cada etapa, desde muy pequeños hasta llegar a la edad adulta, madura, en cada etapa hay una necesidad que satisfacer. Y la principal de ellas, hermanos, claro, esto no lo dice él, porque él era un ateo. Él no creía en Cristo, él no creía en Dios. Pero la primera necesidad del ser humano que necesita satisfacer es la necesidad del perdón. La necesidad de la justificación en Cristo Jesús. Pero entonces ahora, hermanos, que ya tenemos esta libertad, bueno, las necesidades siempre están a nuestro alrededor. Yo siempre tengo necesidades y por lo tanto, en la libertad que tengo en Cristo, yo puedo hacer lo que sea necesario por satisfacer esa necesidad. Se recuerda la frase de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Y en su momento dijimos que esto no es la verdad, esto no es una guía en la vida del cristiano. No es porque usted quiera ser un mejor cristiano al final de su vida, usted va a empezar y va a pasar por encima de todos los demás cristianos y les va a estar dañando, les va a estar enseñando, exhortando de una manera mala, porque usted quiere que vivan como usted quiere que vivan y que sean perfectos y buenos hasta el final. No, el que usted quiera ser bueno, quiera ser un excelente cristiano, no justifica la forma en la que usted también lo manifiesta a los demás. En ese sentido, Pablo, como les digo, nos aconseja entonces. Pablo enseñó estas verdades muchas veces en la iglesia de Corinto. Recuerda, él estuvo 1 año y medio con ellos. Pero siempre les recalcó, no usen esta libertad como ocasión para la carne. O sea, no usen esta libertad como un pretexto para satisfacer sus propias necesidades. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos a esto? Escribió Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y él mismo responde tajantemente, en ninguna manera. Yo no voy a perseverar en el pecado para que el Señor sea glorificado a través del perdón mío constante y todos los días. No. No podemos perseverar en esta libertad para ocasión de caer, para proveer para los deseos carnales. El Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, claro, Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero no es porque yo quiero insistir en vivir en esa vida de pecado constantemente. Y a eso se refiere Pablo, dice, no voy a perseverar en ese pecado. Ya tengo una nueva mente, ya no soy lo que era, versículo 11. Sino que ahora soy lavado por la sangre de Cristo. Tengo ropas nuevas, justificado, un nuevo estatus delante del Señor. Antes peleados, ahora reconciliados con el Señor. Y por último, santificados. Exclusivos para el servicio de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Porque algunos quizás interpretan esto a un extremo, ¿no? Y dicen, entonces tengo que irme y entrar en un seminario durante toda mi vida de aquí en adelante. No se refiere a que todo lo que usted va a hacer de aquí en adelante solamente va a ser pasar con la Biblia en su mano leyéndola las 24 horas del día. No, esto es práctico. En todo lo que usted haga, el Señor debe de ser glorificado. Esa exclusividad. Si tiene un negocio, las transacciones que usted hace en su negocio, en la libertad que tenemos en Cristo, deben de glorificar a Dios esas transacciones. En su forma de trabajar, sea como patrón o como empleado, todo lo que usted hace durante su jornada laboral
debe de glorificar a Dios. Porque usted ya no vive para usted mismo, ahora usted vive para Dios. Es un embajador de Dios. En su familia, todo lo que sucede en su familia también debe de glorificar a Dios. Principalmente varones, hombres, ya que ahora no hay muchos porque están retornando. Pero esto es algo que mencionamos con ellos constantemente y se nos fue recordado de alguna forma en este retiro. Nosotros somos los encargados, los directores, los sacerdotes de nuestra familia y por lo tanto somos los que debemos de preocuparnos porque nuestra familia glorifique al Señor. Lastimosamente a veces venimos con argumentos muy buenos, ¿no? Ay, Pedro lo menciona más adelante y ya vamos a leer el versículo. Argumentos, no, es que mira hermano, es que no tiene, es que eso es lo único que me quedó por hacer. Hermano Martín hablaba de la vida de José en esta mañana durante la escuela dominical. José no vino con ese argumento, a pesar que era un israelita, alguien que conocía al Señor, que el Señor estaba con él. José permanecía siempre delante del Señor. Cuando llegó esta mujer delante de él no dijo, ay Señor, mira, ya no tengo nada más que hacer, así que ni modo, gracias por tu provisión. José no hizo eso. ¿Qué hizo José? Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí. No es una filosofía que, ay, es que ya no hay nada más que hacer. No, el creyente siempre tiene una solución al problema. Claro, en muchas ocasiones nos va a doler, no nos va a gustar, no vamos a estar dispuestos a perder quizás porque sabemos y necesitamos el ganar constantemente, el sentirme ganador, el sentirme que yo las puedo hacer, el sentirme que la autoridad y la última voluntad está en mi vida. Nos encanta, pero en varias ocasiones, hermanos, nos va a tocar perder para hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en esa debilidad Él es glorificado. Aunque humanamente tenga esa sensación de que usted como ser humano quizás perdió, pero eso mismo en su interior, el Espíritu Santo por medio de su palabra nos llena de gozo. ¿Por qué? Está bien, no salieron las cosas como yo quería, no fue lo que yo esperaba, pero Él fue glorificado. Él se glorificó en esto. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos en este momento, que no hay argumento que sea válido. Y uno de ellos es el versículo 13 que estaban mencionando estos creyentes de Corinto, que dice, el estómago o la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. La Reina Valera dice las viandas. Se refiere al mismo alimento preparado, banquetes, comida, cualquier cosa de ingerir. Pues sí, dice, pues sí, es que Dios hizo la comida, Dios hizo las frutas, Dios hizo los animales para que comamos. Y todavía sacan, ¿se acuerda, hermano, pastor? ¿Cómo le dijo allá el ángel a Pedro? Toma, mata y come, dice. Por lo tanto, hay que tomar y comer, dice. Y esa es una parte de la filosofía, entre comillas, bastante bíblica, ¿no? Bueno, ellos no sabían de eso, no todavía. Ya habían escuchado, pero no estaba la Biblia escrita. Pero muchos de nosotros en nuestros días nos tomamos de cuestiones así. Y sacamos todo este montón de versículos fuera del contexto para justificar nuestra vida, nuestras acciones. Argumentos religiosos, filosóficos. Hermano, ¿qué es lo que usted le presenta de excusa al Señor cuando hace algo dentro de la libertad que tiene y que no está honrando a Dios en lo que hizo, en la decisión que tomó? ¿Cuál es la excusa que usted le presenta? Ay, Señor, es que mira, pues estaba lloviendo y pues se estaba mojando ahí en la parada del bus y pues yo como buen creyente me sacrifiqué, abrí la puerta para que se subiera y terminamos mal. Pero Señor, yo quería hacer el bien. ¿Qué excusa le pone el Señor cuando toma esa decisión de no glorificarle en esta libertad que tiene? Versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas.
Hermanos, muchas personas hoy en día, de igual manera que la gente en Corinto, estaba racionalizando estos pensamientos, estaba considerando el justificar, hacer normal ese tipo de hábitos, y manifestaba inteligencia, pero para salirse con la suya. Manifestaba inteligencia para salir con lo que parecían muy buenas razones para hacer las cosas malas. También vivían en una sociedad que era notoriamente inmoral, una sociedad que mediante la prostitución en el templo de esta diosa como sacrificios contrataban prostitutas y los obligaban, bueno, no era obligación, era un sacrificio, ¿no? Pero dígame usted qué hombre no va a ir, ¿no?, a este tipo de lugares sin tener la relación o sin tener esa identidad como un hijo de Dios. ¿Quién va a ir obligado a estos lugares? Pero estaban tratando de normalizar esto que hoy en día se conoce como una promiscuidad sexual. O sea, relaciones espontáneas, sin ningún compromiso y con cuantas personas se pueda. Hombres, quizás y tal vez no, alguna hermana habrá escuchado en algún momento, alguna mujer, perdón, esta frase o esta pregunta que entre hombres en algún momento nos la hacíamos: ¿con cuántas has estado? ¿Y qué pasaba con aquel que había estado con más mujeres? Hombre, este era el más macho. Ese era el que se las podía todas. Pero ese era cristiano. Eso estaban haciendo los de Corinto, justificando ese tipo de comportamientos en la libertad que tenían en Cristo. Cristo ya pagó por mis pecados. Él ya sabía, dicen, que yo iba a hacer esto, así que vamos y hagámoslo. Comamos y bebamos, dice un versículo más adelante, porque mañana moriremos. Satisfagamos nuestros deseos, porque al final ya el Señor pagó por todo, somos libres. Y ahí sale esta secta, ¿no?, creciendo en gracia. Ya el Señor pagó por todos tus pecados, vive ahora como te dé la gana. No, hermanos, estas personas eran muy inteligentes, como quizás muchos de nosotros, para justificar nuestras malas acciones o las cosas que no glorifican al Señor. Muchos creyentes se habían involucrado en esta inmoralidad y por lo tanto les resultaba difícil romper con esos estilos de vida, a pesar de que Cristo y Pablo ya les había enseñado que eran verdaderamente libres en Cristo de este tipo de situaciones. Ellos insistían en vivir todavía de la misma manera. Ellos insistían en satisfacer el deseo carnal, en gozar su mundanalidad, su orgullo. Y esto, hermanos, traía como consecuencia división dentro de la iglesia. Recuerda lo primero que empezamos a ver: división dentro de la iglesia. La iglesia Dios no recibía la gloria de vida por medio de la iglesia, porque en la boca de todos los de fuera de la iglesia estaban las condiciones y los estilos de vida de esta gente de Corinto. El muchacho que estaba con la madrastra de él, los creyentes delante de 2,000, 3,000 personas demandándose unos con otros. Y ahora estos yendo al templo de la Afrodita, viviendo con ese estilo de vida pecaminoso, porque ya Cristo pagó por eso. Tengo esa libertad. Hermanos, lastimosamente en muchos momentos nosotros estamos de esta forma como congregación, como creyentes en Cristo Jesús. Pensamos que erróneamente que yo puedo pecar sin que haya ninguna repercusión y ningún daño colateral. Pero lastimosamente cada pecado que usted y yo cometemos, cada situación que no honra y glorifica al Señor, glorifica a alguien más. Porque solo hay dos opciones. La moneda solo tiene dos lados. Cristo dijo: no pueden servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a Satanás. Si usted no glorifica al Señor en su vida, amado hermano, hermana, usted ya sabe quién está glorificando. Y eso es tremendamente mal para nosotros. Por lo tanto, Pablo dice: no todas las cosas, haciendo la negación,
en realidad son de provecho. Todas las cosas me son lícitas. Bueno, esto, hermanos, quiere decir esta licitud de las cosas que son para un beneficio. Los corintios decían, y Pablo retoma esas mismas palabras de ellos, ¿no? Ellos decían, todas las cosas me son beneficiosas, decían los de Corinto. Pero Pablo les dice, pero no todas son de provecho. Y muchos somos engañados también en este estilo de vida, ¿no? Y como Pedro dijo allá en Pedro 3, capítulo 15, segunda Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, él dice, como algunos están tergiversando las escrituras, lo que el hermano Pablo escribió, dice, las tuercen para su propia perdición. Entonces viene Pablo y le dice, no muchachos, hermanos, y específicamente Pablo hablando en este contexto del pecado de la fornicación, del pecado de la impureza sexual, pero esto también, hermanos, es también razonable y podemos identificarlo con nuestra vida entera, aquellas cosas que tenemos libertad para decidir si lo hacemos o no lo hacemos, aplica también para nosotros. Aún en las cosas buenas, cosas que aparentemente son buenas. Leer un buen libro, eso es algo bueno, muy provechoso. Pero Pablo dice, no todas son de provecho. Y al final dice, no, al final del 12, no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cuándo entonces deja de ser provechoso el que yo pueda estar leyendo un buen libro? Cuando ese libro sustituye o me quita el tiempo para aquellas áreas de mi vida en las cuales necesito estar constante. El cuidado de mi familia, la relación con Dios, la oración con el Señor, el trabajo. Porque dígame sí o no, a veces estamos haciendo algo que es bueno. Quizás haciendo limpieza en casa. Posiblemente está viendo una película cristiana. Posiblemente está leyendo un buen libro cristiano. Tiene una reunión con otros hermanos en Cristo o con otras hermanas de mucho provecho. Pero cuando eso deja de ser provechoso, deja de ser lícito para mí, cuando esto me roba el tiempo para Dios, para mi familia. Muy buena puede ser su trabajo. Mucho necesitamos trabajar. Pero en el momento que el trabajo se vuelve una excusa para no estar en casa con mi esposa, con mis hijos, por muy bueno que sea el trabajo, que el Señor nos haya mandado a trabajar, ese es un problema ahora. No le estoy diciendo que renuncie, pero tiene que usted valorar lo que está sucediendo en su casa. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sabe? El propósito de Dios, hermano, en esta libertad que nos ha dado es lo que dice el versículo 20. Dice, por tanto, en todo lo que nosotros hagamos, nuestro objetivo debe de ser glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y en su espíritu. O sea, no solamente lo que los demás pueden ver en nosotros. Yo puedo ser un amante de la obra del Señor y estar día y noche en la casa del Señor sirviéndole y todo. Pero el servicio no es un reemplazo para la relación con Dios. El servicio no es una excusa para que su esposa o para que su esposo o para que sus hijos se empiecen a descarriar porque usted nunca está en casa. ¿Es bueno servir al Señor? Sí, es muy bueno. Es lo mejor que podemos hacer. Pero cuando el servicio se vuelve nuestro Dios, entonces Dios, el que nos dio el servicio, pasa en segundo lugar. Y eso ya no es agradable para el Señor. Por mucho que usted diga, no, yo quiero estar aquí, yo le sirvo al Señor en todo, está bien. Pero si tú sigues a Dios por el servicio, entonces Dios no es tu Dios, sino que el servicio es el Dios. Y Dios es un agregado al servicio que tú haces. Glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, es más que un deseo.
de nuestro Dios, es la orden que Él nos ha dado. Por lo tanto, la pregunta o lo que vamos a tratar de responder en los siguientes versículos es, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué vivimos? ¿Vivimos para satisfacernos a nosotros mismos o vivimos para glorificar al Señor? Ahora, cuando usted responde esta pregunta, va a poder responder la segunda. ¿Cómo afecta nuestra vida diaria el hecho de que el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado? Decíamos que que todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esto daña, arruina y destruye nuestra vida. Hermanos, el pecado particular, como les mencioné hace un rato que Pablo trata aquí, es el pecado sexual. Y esto era muy difícil en esta iglesia porque Pablo pues lo menciona más adelante, ¿no? Cualquier otro pecado que el hombre hace está fuera de su cuerpo. Y un escritor pues decía, la verdad no sabemos lo que Pablo de verdad está queriendo decir con esto porque no hay más información al respecto de qué se refiere con que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero en el sentido, hermanos, él mismo se contesta y él mismo dice, posiblemente sea porque esa necesidad o esa atracción hacia este tipo de pecado sexual, nace en nuestro interior. Y ese es problema porque entonces evidencia que nuestro interior no ha sido regenerado por nuestra nueva mente y nuestro corazón en Cristo. Pero no solamente nace en nuestro interior, sino que también satisface nuestro interior. Por lo tanto, no solamente usted está haciendo que nazca en la concupiscencia, o sea, en lo más interior de usted, sino que también esto solamente sirve para satisfacerlo a usted nada más en su interior. Y él mencionaba, hay otros vicios, las drogas, el alcohol, el mentir, robar, otros comportamientos, claro, nacen en nuestro interior, pero al final no vienen a nuestro interior. Siempre afectan a los demás, pero posiblemente decía él, a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Ahora, Dios no está en contra, hermanos, de una relación sexual. Dios no está en contra del sexo. Él lo creó, Él lo bendijo, Él nos lo dio. Pero Él estipuló la forma en la que debe de ser. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, la relación sexual es bella, satisfactoria, estabilizante. Pero Proverbios 5, 18 a 19 dice, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Una intimidad sexual, pero dentro de las condiciones de Dios. Por lo tanto, hay dos preguntas, hermanos, que debemos de hacernos cada vez que estemos enfrente, ¿no?, de cualquier actividad que podamos hacer en nuestra libertad. Una de ellas ¿es mi acción libre? Recuerde, somos libres en Cristo Jesús, pero esa acción que yo voy a hacer dentro de la libertad que tengo en Cristo Jesús, ¿conviene para los que están a mi alrededor? 1. 2. Esa misma acción libre que yo voy a hacer, ¿conviene para mí mismo? ¿Trae algún beneficio? Eso, recuerda, eso es lícito. ¿Trae algún beneficio para mí? ¿Para los demás? ¿Para Dios? Y si usted responde sí a esas tres preguntas, démosle. Sigamos con todo adelante. Pero si alguna de estas tres es no, sigamos el ejemplo de José. Porque eso era beneficioso para José en su interior, sí. Pero no era beneficioso para los demás. Tampoco lo era para Dios. Por lo tanto, él huyó. Él no se quedó y se dejó dominar. Él no se dejó esclavizar por esa situación. Hermanos, nosotros debemos de mantener este pensamiento. Debemos nosotros de tratar de que
nuestra libertad, incluso como Pablo lo dice, no sea ocasión de caer para los demás. Más adelante en Corintios vamos a hablar más respecto a la libertad que tenemos en Cristo y cómo esto afecta a los demás, porque ahorita principalmente Pablo en este escrito se centra en el creyente, en aquel que está justificando sus acciones dentro de la libertad de Cristo, pero el daño que esto se está haciendo hacia él. Y yo creo que a todos nos gusta que cuando vamos en un vidrio o cuando vemos por un espejo o cuando vamos en nuestro vehículo, no haya nada que obstruya la visibilidad, ¿no? Cuando vamos manejando. Creo que a todos nos gusta de que nuestro espejo o nuestro vidrio frontal esté completamente limpio y no me obstruya el poder ver a la izquierda, a la derecha o algo que esté más adelante. También a Dios le encanta eso en sus hijos. También a Dios le gusta que sus hijos sean crystal clear, transparentes completamente. Y también, hermanos, a cada uno de nosotros nos gusta que nuestros hermanos sean de esta forma. No digamos en nuestra familia. Qué bonito es, hermano, cuando usted disfruta esta libertad que tiene en Cristo Jesús y cuando llega a su casa y usted puede llegar y ser el papá que sus hijos piensan que usted es. Ser la madre que sus hijos piensan que usted es. Ser el esposo o la esposa que su cónyuge piensa que usted es. Qué bonito, gratificante y satisfactorio es llegar de esta forma a casa. Pero qué triste es cuando nuestra esposa o cuando su esposo o cuando sus hijos o cuando nosotros como padres nos damos cuenta que el otro no es lo que yo pensaba que era. Yo pensaba que tenía una mujer fiel en casa. Yo pensaba que tenía hijos obedientes en casa. Yo pensaba que mi papá era ese héroe que todo lo hacía bien y correcto. Yo pensaba, la hermana, que mi esposo era un hombre responsable. Pero nos dejamos engañar por este concepto. Todo me es lícito, por lo tanto lo voy a hacer todo. Platicaba con un hermano hace unos días y me dice, ¿vas a creer? Me dice que mi patrón se murió hace 2 semanas. Pero mira, aparecieron 3 mujeres el día de su vela. Cada una peleando su parte. Nuestro papá era muy especial, los hijos. La esposa, mi esposo era un hombre ideal, un hombre firme quizás en los conocimientos de Dios. Qué triste es, hermanos, cuando nos damos cuenta que no somos transparentes delante de los demás y delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos justificamos bajo este pretexto. Entonces, hermanos, Dios nos libertó a través de Cristo Jesús, de su sangre, de esto. Romanos 6:14, el pecado ya no tiene esta autoridad sobre nosotros, porque estamos bajo una gracia que el Señor incluso nos ha dado libertad para hacer lo que querramos. Pero dentro de esa libertad, hermanos, el Señor quiere que respondamos esas 3 preguntas. ¿Glorifica a Dios? ¿Es de beneficio para los demás? ¿Es de beneficio para mí? Y si lo es, adelante, hágalo. Pero de lo contrario, hermano, mejor absténgase de esto. Porque un momento dado esto nos va a llegar y nos va a controlar. John MacArthur escribe, no son los dueños de sus deseos, sino que somos esclavos de nuestros deseos. Y Cristo lo dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Aquellos deseos que nos esclavizan nuevamente y nos dominan, por muy buenos y afables que se vean. Pero si yo amo eso más que al Dios mismo, más que a mi misma familia, yo soy un esclavo de eso. Y el Señor dice, no deben de ser esclavos de nada, porque ya son libres. Pablo mismo da testimonio de esto. Él dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre
para que no sea que Él, siendo ejemplo de muchos, siendo el apóstol, el gran apóstol Pablo, el que fundaba iglesias, el que andaba en el poder del Espíritu Santo, el que se gloriaba del poder del Evangelio, dice Pablo, yo mismo me sacrifico, yo mismo me digo no a mis propios deseos. ¿Para qué? Para que no venga a ser tropiezo para los demás, para que no venga yo a ser eliminado. Se lo dijo más adelante, el capítulo 9, versículo 27 de 1 Corintios. Literalmente esta palabra de que no sea yo eliminado y que golpeo mi cuerpo, quiere decir que Él mismo estaba dispuesto a dañarse a sí mismo con tal de impedir ser estorbo de los demás. Hermano, el apóstol Pablo literalmente estaba dispuesto a morir antes que traicionar al mismo Dios. Antes que alguien que Él fuera piedra de tropiezo para alguien. Todas las cosas, hermanos, están en nuestro poder, pero yo no debo de dejar ser sometido por ninguno de ellos. ¿Se recuerda lo que dijo Josué allá en 24:15? No importa la presión que tengamos de nuestro alrededor, no importa que sea lo que todo hombre hace, o lo que todas las mujeres están haciendo, o lo que todos nuestros amigos en la escuela o en cualquier lugar están haciendo. Josué dijo, yo y mi casa. O sea, yo tomo esa decisión, yo la tomo de no seguir la corriente. Romanos 12:2. Renuevo mi entendimiento, presento mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo al Señor. Yo tomo esa decisión. Hermano, el Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ello, pero usted debe de creerle eso a su Dios. Que el Señor le ha hecho libre y que usted tiene la victoria sobre esas cosas que le esclavizaban. Ya no presentar excusas del por qué continúo o hago este tipo de vida. Ya no hay excusa que valga. El Señor le libertó, por lo tanto, si usted lo hace, como dije la otra vez, es porque usted quiere hacerlo. Y eso es un problema tremendo, porque el creyente ya no quiere pecar. El creyente no anhela, no vive para pecar. Por lo tanto, debe de poner completamente su fe en Dios en este sentido. Pablo exhorta en 3 formas a todos aquellos que se estaban trayendo este tipo de pecado hacia su cuerpo, hacia sí mismo. Cuando ellos presentan esta filosofía de que la comida es para el estómago, él les dice, eso será destruido. Pero saben, él solo dice la comida y el estómago será destruido. Pero luego dice el cuerpo es del Señor. Hermanos, este mismo cuerpo que usted tiene ahora mismo, claro, con algunas reparaciones, ¿no? Algunas mejoras, digámoslo en este sentido. Pero este mismo cuerpo que usted tiene ahora mismo, es el mismo cuerpo que vamos a tener, pero glorificado. Por lo tanto, sí importa lo que haga con este cuerpecito. Sí importa, como dice acá el corito, lo que mis ojitos ven, lo que mis oídos oyen, lo que mis manitas tocan, a donde mis piecitos van. Sí importa. Porque estoy dañando este cuerpo que en esta vida el Señor nos lo ha dado para gloria de Él. Y que en el futuro será glorificado. Y siempre para gloria de Él. Hermanos, el cuerpo es para el Señor. El versículo 13 al final, el versículo 15 al final. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hermano, esto es tremendo. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Todos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que nosotros como iglesia, alguien lo dijo de esta forma, somos las manos y los pies de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, conformamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si alguno de nosotros hace o va a algún lado donde eso no da gloria y honra al Señor, ¿qué está pasando? El dedo no puede ir solo. No es como aquella película de terror, no, que la mano anda por todos lados. El dedo no va solo. El pie no va solo. El codo no va solo. Hermano, estamos arrastrando
al cuerpo de Cristo a esas condiciones. Estamos arrastrando a la misma iglesia a esas condiciones. Por lo tanto, debemos de considerar esto, hermanos. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso, y eso es lo que Pablo se refiere, el versículo 15, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿No saben que el que se une con la ramera es uno con ella? Y retoma la enseñanza de Génesis. Y lo mismo es usted y yo, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Somos de Cristo y Cristo es nuestro. Y dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Los versículos 19 al 20 del capítulo 6 dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esta es la segunda vez que lo toca. Allá en el capítulo 3, Él también toca esta parte. Y dice, ¿no saben que ustedes también son templo y morada del Espíritu Santo? Y nuevamente Él está diciendo lo mismo. En Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena. Hermanos, nuestro cuerpo está unido a Cristo. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo Jesús, Cristo envía su Espíritu Santo, Dios lo envía y entra en nosotros y establece un sello, un pacto, una relación de unidad entre Él y yo. Por lo tanto, debo de tener cuidado a dónde estoy llevando este cuerpo. Debo de tener cuidado con lo que estoy haciendo en este cuerpo. Y esta frase entonces no es cierta, es mi cuerpo. Y hago lo que quiera con mi cuerpo. No, el creyente sabe que no. Pero lastimosamente hay muchos creyentes que la manejan esta frase. Hermano, C.S. Lewis dice en uno de los diálogos de esta obra de Screwtape Letters, dice que cada vez que un hombre y una mujer entran en una relación sexual, se establece entre ellos una unión espiritual, la cual debe de ser eternamente disfrutada o eternamente tolerado. ¿Con quién está estableciendo una relación usted? Claro, les dije, Pablo habla referente a las relaciones sexuales acá, pero en nuestra vida, ¿con quién o con qué nos estamos relacionando? ¿Qué es a dónde estamos nosotros poniendo nuestros sentidos en acción? Tenemos libertad, hermanos, tenemos libertad incluso de hablar lo que querramos, pero la forma en la que lo hacemos refleja también a dónde está nuestro corazón. Refleja el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús. La forma en la que usted y yo hablamos, hermanos, nos recuerda o debe de recordarle a los demás que nuestra vida es diferente, que incluso hemos sido comprados por precio. Nuestra forma de ver, de actuar, de caminar, de vestir, todo, recuerda, ahorita no estamos hablando tanto de cómo afecta a los demás, pero sí cómo me afecta a mí. Cómo me contamina todo eso que yo pongo en un lugar donde no debe de estar. Porque al final, hermanos, versículos 19 y 20 nos dice de que el Espíritu Santo está en nosotros y que Dios mismo nos lo ha dado y que por lo tanto ya no nos pertenecemos. Porque el Señor Jesús pagó un precio alto, Dios pagó un precio alto a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Porque habéis sido comprados por un precio y no cualquier precio. Por tanto, glorifiquen al Señor. Hermanos, este cuerpo y todo lo que tenemos en él debe de honrar y debe de glorificar al Señor. No hay forma de que, como les dije hace un rato, sirvamos a dos señores. Porque vamos a manifestar amor hacia uno y hacia el otro no lo podemos amar también. Solo le podemos ser fiel a uno. Y el hermano no decía esta frase en una de las sesiones que tuvimos esta semana, que el amor es fidelidad. Por lo tanto, usted va a ser fiel a lo que ama, pero va a ser infiel a lo que no ama. El Señor nos ama y nos amó tanto que fue fiel a su palabra
Ahí en Génesis 3 dice: la simiente pisará la cabeza de la serpiente. Y Él fue fiel a su palabra y envió su simiente, a Jesucristo, a morir por usted y por mí, porque Él nos ama. Él manifestó esa fidelidad a su promesa y alcanzó a nosotros. Ahora, cuando decimos amar a Dios, estoy diciendo que le soy fiel al Señor. Cuando yo digo amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo estoy diciendo soy fiel a mis hijos, soy fiel a mi esposa, amo mi trabajo. Usted es fiel a su trabajo. Usted es fiel a sus convicciones como cristiano, como hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que si usted y yo decimos que le amamos al Señor, que le conocemos al Señor, entonces vamos a entender que no todas las cosas me son lícitas. Que si yo tengo oportunidad de ir a algún lado, no es para hacer y saciar mis propios deseos íntimos, carnales, sino que para glorificar al Señor en ese lugar donde yo esté. Si yo quiero decir algo, no es para satisfacer y que todo el mundo se dé cuenta de lo que yo pienso. No, si yo lo voy a decir, es para que el Señor sea glorificado en lo que yo estoy diciendo. Porque hemos sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Y los judíos, termino con esto, los judíos, el cuerpo no solamente eran los miembros, ¿no? Las manos, los pies, los órganos internos. No, los judíos cuando escribían no se referían solo a eso como el cuerpo, sino integralmente. Alma, espíritu y cuerpo. Todo en conjunto, glorificando al Señor. Por lo tanto, se recuerda las preguntas que le hice al inicio, ¿no? ¿Para quién usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Tiene derecho o no tiene derecho de hacer esto? ¿A quién estamos glorificando con todo esto? ¿Es provechoso para mí? ¿Puede llegar esta actividad a controlarme? ¿Puede esta actividad honrar a Dios? Dependiendo de las respuestas, usted debe de considerar si lo hace o no lo hace. Pero no venga con la excusa que tiene libertad en Cristo para hacerlo. Porque esta libertad no es ocasión para caer. Ni yo, ni el que está viéndome. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque el propósito tuyo es que te glorifiquemos en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que ese sea verdaderamente nuestro estilo de vida. Glorificarte en todo. Padre, provee lo necesario para cada hermano, para cada hermana, para cada persona que nos está quizás viendo por los medios, Señor, de internet o que nos verá en algún momento. Provee lo necesario, Padre, para que te haya este entendimiento, Señor, que somos tuyos, que tú nos hiciste libres, pero que esta libertad, Señor, no es para satisfacer mis deseos carnales o para yo satisfacer mis propias necesidades, Señor, sino principalmente para glorificarte a ti. Y que al satisfacer estas necesidades, Padre, que yo tengo, los medios, las formas en las cuales yo lo haga, Señor, que también sean glorificándote a ti, Padre. Y que el resultado, por lo tanto, sea estar cada día más cerca de ti. Señor, si mi trabajo, Padre Santo, es una necesidad, Padre, ayúdame a glorificarte en mi trabajo. Ayúdame a glorificarte en mi familia. Ayúdame a glorificarte, Señor, en cada lugar que pisa la planta de mis pies, Padre. Que seas tú exaltado en todo, Señor. Internamente en mi mente, que seas tú exaltado, que mi mente piense, Señor, en exaltarte a ti. Que mi corazón anhele, añore el glorificarte a ti, Padre. Para que así todo mi ser por completo, entero, Señor, haga y glorifique tu santo nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.